Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos comunidad hispana, les saluda Paula Pinzón. Hoy, 18 de diciembre de 2025, ya sentimos la magia de la Navidad a solo una semana de Nochebuena, con las familias planeando reuniones y las luces iluminando nuestras ciudades. Vamos a compartirles las noticias más trascendentes de Canadá y el mundo. Iniciamos. Abrimos con un avance clave para el desarrollo del país. El gobierno federal y Ontario firman un acuerdo histórico para acelerar grandes proyectos de infraestructura en la provincia más poblada. Vámonos con el informe. El primer ministro federal, Mark Carney, y el premier de Ontario, Doug Ford, firmaron este jueves un acuerdo de cooperación para agilizar las evaluaciones ambientales y de impacto de grandes proyectos en la provincia, con el objetivo de eliminar duplicidades entre los procesos federales y provinciales. El pacto, anunciado en Ottawa, adopta el modelo de un proyecto, una revisión y una decisión, lo que en muchos casos dará prioridad a la evaluación realizada por la provincia. Según ambos gobiernos, la medida busca acelerar aprobaciones sin reducir los estándares ambientales ni los requisitos legales. Uno de los efectos más inmediatos se dará en el desarrollo de carreteras hacia la región del Ring of Fire, en el norte de Ontario, una zona rica en minerales críticos como níquel, cromo y cobre. Una carta complementaria establece que la Agencia de Evaluación de Impacto de Canadá concluirá su revisión de los tramos viales federales antes de junio de 2026, lo que podría permitir trabajos preliminares el próximo año. Doug Ford afirmó que el acuerdo eliminará trámites que han retrasado proyectos clave durante años. Por su parte, Mark Carney explicó que se utilizará el proceso federal cuando Ottawa tenga jurisdicción principal, o un sistema combinado cuando las responsabilidades sean compartidas. El desarrollo del Ring of Fire ha enfrentado demoras prolongadas debido a evaluaciones ambientales y consultas con comunidades indígenas. Las primeras naciones de Marten Falls y Webiki encabezan las evaluaciones provinciales de las carreteras y han manifestado su apoyo al proyecto. Aunque el acuerdo acelera los procesos, las autoridades reconocen que la minería en la región aún tardará varios años en concretarse y que la construcción completa de las carreteras podría extenderse por una década. ¿Creen que este acuerdo realmente agilizará obras que beneficien a nuestras comunidades? Dejen sus comentarios y compartan sus opiniones. Pero sigamos con el ajetreo político en Ottawa. Mark Carney no descarta más sorpresas. El primer ministro insinúa que podrían llegar nuevos diputados tránsfugas al Partido Liberal en las próximas semanas. Continuamos con más información. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sugirió que más diputados de otros partidos podrían sumarse al Partido Liberal, en un contexto en el que su gobierno se encuentra a solo un escaño de alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista de fin de año con la corresponsal política jefe de CBC News, Rosemary Barton. Al ser consultado sobre posibles nuevos cambios de bancada, Carney afirmó que existe un grupo de parlamentarios que reconoce la gravedad de la situación del país. Aunque no confirmó gestiones directas, señaló que se siente cómodo manteniendo la confianza de la Cámara. Actualmente, los liberales cuentan con 171 escaños de un total de 343, tras la reciente incorporación de 2 exdiputados conservadores. Con un escaño adicional, el partido alcanzaría una mayoría efectiva considerando el rol del presidente de la Cámara, que solo vota en caso de empate. Desde la oposición, el líder conservador Pierre Poilievre acusó al primer ministro de intentar construir una mayoría que, según él, los votantes no otorgaron en las elecciones de abril de 2025. Mientras tanto, figuras del gobierno señalaron que existe descontento entre algunos diputados conservadores. El Parlamento retomará sus sesiones en enero, momento en el que cualquier nuevo cambio de bancada podría modificar de inmediato el equilibrio político. En Quebec, un terremoto político. Pablo Rodríguez renuncia como líder del Partido Liberal Provincial en medio de un escándalo por presunto financiamiento irregular. Vayamos al detalle.
Pablo Rodríguez anunció este jueves su renuncia como líder del Partido Liberal de Quebec, apenas 6 meses después de asumir el cargo, en medio de una crisis interna provocada por alegaciones de irregularidades en el financiamiento de su campaña para la dirección del partido. En una conferencia de prensa, Rodríguez afirmó que su permanencia se había convertido en una distracción para la formación política, aunque aseguró no tener nada que reprocharse. Señaló que liderar el Partido Liberal de Quebec fue el honor de su vida y reiteró su compromiso con la provincia. La controversia estalló en noviembre, tras la publicación de mensajes de texto que sugerían pagos a militantes para votar en la carrera por el liderazgo, lo que motivó la apertura de una investigación criminal por parte de la Unidad Permanente Anticorrupción. Días después, surgieron denuncias sobre un evento de recaudación en el que presuntamente se reembolsó en efectivo a donantes, una práctica prohibida por la ley electoral de Quebec. Aunque el partido sostuvo que Rodríguez y su equipo no tenían conocimiento de esos hechos, la presión política y mediática se intensificó en las últimas semanas. La renuncia deja al Partido Liberal de Quebec sin líder a menos de 10 meses de las elecciones provinciales de octubre de 2026, en un contexto complejo marcado por el avance del Parti Québécois en las encuestas y la continuidad del gobierno de la coalición Avenir Québec. El partido deberá ahora definir rápidamente un proceso de sucesión mientras la investigación continúa. Acción llamativa en Montreal. Activistas disfrazados de Papá Noel y duendes irrumpen en un supermercado y se llevan alimentos para repartirlos entre familias necesitadas. Vámonos con el informe. Un grupo de activistas autodenominado Robins de Ruelles protagonizó un sorprendente robo colectivo en un supermercado Metro de Montreal, llevándose productos por valor de unos $3,000 mientras se disfrazaban de Papá Noel y duendes. El hecho, ocurrido la noche del lunes 15 de diciembre, fue grabado y viralizado en redes sociales, generando debate inmediato sobre la protesta y la desigualdad económica. Al día siguiente, parte de los productos fue depositada al pie del árbol de Navidad de la Plaza Simón Valois en el barrio Hochelaga-Maisonneuve con un cartel que decía: «La Navidad es cara, comida gratis, tomen lo que necesiten». El resto se distribuyó a través de neveras comunitarias y organizaciones de ayuda alimentaria. Los activistas justificaron el robo como un gesto político para denunciar los beneficios récord de las grandes cadenas de supermercados en un contexto de inflación que dificulta el acceso a alimentos básicos para muchas personas. Un puñado de empresas mantiene como rehenes nuestras necesidades vitales, afirmaron en su declaración titulada «Cuando el hambre justifica los medios». Acusan a los grandes distribuidores de aprovechar la inflación para aumentar sus márgenes de ganancia. Para algunos, un acto de solidaridad, para otros, un delito flagrante que no puede ser ignorado. La policía de Montreal abrió una investigación por hurto menor, mientras que Metro calificó el hecho como inaceptable y delictivo, aunque recordó sus millonarias donaciones a bancos de alimentos en 2025. La acción ha dividido la opinión pública. Algunos defienden la protesta por justicia social, mientras otros la condenan como un ejemplo preocupante de cómo la ley puede ser desafiada bajo argumentos políticos. El caso plantea preguntas incómodas sobre el impacto de la inflación en la vida diaria, la responsabilidad de las grandes corporaciones y los límites de la protesta en tiempos de crisis económica. Caos en las carreteras de Alberta. Una colisión masiva que involucra hasta 100 vehículos obliga al cierre total de una autopista principal por una feroz tormenta invernal. Continuamos con más información. Una intensa tormenta invernal provocó este miércoles una colisión en cadena que involucró entre 80 y 100 vehículos en la autopista Queen Elizabeth II, principal vía que conecta Calgary con Edmonton en el centro de la provincia de Alberta. La Policía Montada del Canadá confirmó que las condiciones extremas, con visibilidad casi nula, nevadas intensas y fuertes vientos, desencadenaron múltiples choques, incluidos camiones semirremolque volcados. El incidente ocurrió entre Calgary y Airdrie, lo que obligó al cierre temporal de la autopista en ambos sentidos durante varias horas.
Según la policía, no todos los vehículos colisionaron directamente, pero muchos quedaron atrapados o inmovilizados, varios de ellos en las cunetas. A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades informaron que no se registraron heridos graves ni víctimas fatales en este hecho, aunque se atendieron decenas de colisiones adicionales en distintos puntos de la provincia. La tormenta, asociada a un sistema conocido como Alberta Clipper, trajo ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, acumulaciones significativas de nieve y condiciones cercanas a tormenta blanca. Hacia la noche, la mayoría de los carriles de la autopista fueron reabiertos, aunque las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones. En Calgary, la policía reportó más de 140 accidentes durante la jornada, mientras que el aeropuerto internacional suspendió temporalmente sus operaciones para limpiar las pistas. La Policía Montada del Canadá recomendó evitar todo viaje no esencial en amplias zonas de Alberta y Saskatchewan ante condiciones de manejo consideradas peligrosas. Otro golpe del clima en el oeste. Una fuerte tormenta de viento deja sin electricidad a más de 120,000 clientes en Columbia Británica, complicando la vida diaria en plena temporada festiva. Vámonos con el informe. Una potente tormenta de viento y lluvia dejó sin suministro eléctrico a más de 120,000 clientes de BC Hydro en la costa sur de Columbia Británica durante la noche del martes al miércoles. Las ráfagas alcanzaron hasta 102 km por hora en zonas como Point Atkinson en West Vancouver y Hope en el Valle del Fraser. La caída de árboles y ramas sobre líneas eléctricas provocó daños importantes en postes y equipos. Las áreas más afectadas fueron el Lower Mainland, incluyendo Vancouver, Surrey, Burnaby, Port Coquitlam y Maple Ridge, además de la Sunshine Coast, la isla de Vancouver y las islas del Golfo. BC Hydro señaló que este fue el tercer evento meteorológico severo en una semana, agravado por la sequía de años anteriores que ha debilitado muchos árboles. Environment Canada había emitido alertas por vientos fuertes tras el paso de un frente frío acompañado de lluvias intensas en un contexto de inundaciones recientes en el Valle del Fraser. Como consecuencia de los cortes, varias escuelas cerraron el miércoles, entre ellas todas las de Maple Ridge y Pitt Meadows, y algunas en Langley, Abbotsford y regiones del interior. BC Hydro informó que hacia la noche del miércoles, casi el 90% de los clientes afectados ya había recuperado el servicio, mientras continúan los trabajos para restablecer la electricidad en las zonas restantes. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevas condiciones climáticas adversas en la provincia. Decisión controvertida en el deporte. Skate Canada retira eventos nacionales e internacionales de Alberta en respuesta a la nueva ley provincial sobre atletas transgénero. Continuamos con más información. Skate Canada, el organismo nacional que rige el patinaje artístico en el país, anunció que no volverá a organizar eventos nacionales o internacionales en la provincia de Alberta, debido a una ley provincial que restringe la participación de atletas transgénero en categorías femeninas. La decisión responde a la entrada en vigor del llamado Acta de Equidad y Seguridad en el Deporte, vigente desde el 1 de septiembre de 2025, que limita las divisiones exclusivas para mujeres a personas asignadas como femeninas al nacer. En un comunicado, Skate Canada afirmó que tras evaluar la ley, determinó que no puede celebrar competencias en Alberta sin comprometer sus estándares nacionales de deporte seguro e inclusivo. La federación permite que los atletas compitan según su identidad de género en eventos nacionales y sigue las normas internacionales de la Unión Internacional de Patinaje para competencias internacionales. La medida no impide que patinadores de Alberta participen en torneos en otras provincias y no hay eventos mayores programados en la provincia en el corto plazo. La premier de Alberta, Danielle Smith, calificó la decisión como vergonzosa y defendió la ley como una forma de proteger la equidad y seguridad de mujeres y niñas en el deporte. Skate Canada señaló que seguirá monitoreando la situación legislativa y reevaluará su postura si las condiciones cambian. El caso refleja las crecientes tensiones en Canadá entre leyes provinciales y políticas nacionales de inclusión en el deporte. En Estados Unidos, Donald Trump elogia su primer año de gestión y defiende su política arancelaria. Veamos el informe. Una alocución muy esperada de 18 minutos, que Donald Trump comenzó con un tono firme.
Buenas noches, Estados Unidos. Hace 11 meses heredé un desorden y lo estoy reparando. Desde el inicio, el presidente estadounidense arremetió contra su predecesor Joe Biden, especialmente en el tema migratorio. Pero sus declaraciones sobre la economía eran las más esperadas. El inquilino de la Casa Blanca es cada vez más criticado. Según una encuesta, el 61% de los estadounidenses considera que la situación económica no les es favorable a nivel personal, frente al 57% en mayo. Donald Trump, por su parte, defiende todas las medidas adoptadas y, en particular, los aranceles impuestos a casi la totalidad de los países del mundo. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles, que durante muchas décadas fueron utilizados como éxito por otros países contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que si construyen en Estados Unidos no hay aranceles, y por eso están regresando masivamente al país. El único anuncio verdaderamente destacado de este discurso fue el envío a cerca de 1,5 millones de militares de un cheque de exactamente $1,776, en referencia al año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El presidente estadounidense también aseguró que el precio de los medicamentos bajaría, en algunos casos, hasta un 600%, algo que no parece matemáticamente posible. Un discurso criticado del lado demócrata. El senador Chuck Schumer estimó en particular que Donald Trump vive en una burbuja desconectada de la realidad. Y cerramos con una declaración que genera revuelo en Washington. Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, describe en Vanity Fair la personalidad del presidente como de alcohólico, y la Casa Blanca responde de inmediato. Vámonos con el informe. Susie Wiles suele mantenerse alejada de los focos. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca ofreció una visión inusualmente sincera del interior de la administración de Donald Trump. En una serie de 11 entrevistas con el autor Chris Whipple para Vanity Fair, Wiles reveló sus opiniones sobre su jefe y el trabajo de su agresiva administración. Sobre Trump, a quien conoció en 2015, Wiles admitió que tenía sed de venganza contra sus supuestos enemigos y dijo que el presidente abstemio tenía la personalidad de un alcohólico y que actuaba con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. También describió la llamada liberación arancelaria de Trump como pensar en voz alta, revelando que provocó disputas internas. En cuanto a Elon Musk, a quien describió como un actor totalmente solitario y declarado consumidor de ketamina, Wiles dijo que el multimillonario se extralimitó en sus esfuerzos, incluido el cierre de USAID, y criticó duramente a la fiscal general Pam Bondi y su promesa de publicar documentos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Primero les dio carpetas llenas de nada y luego dijo que la lista de testigos o la lista de clientes estaba en su escritorio. No hay ninguna lista de clientes y desde luego no estaba en su escritorio. Wiles desestimó el artículo como una campaña difamatoria y acusó a la revista de pintar un panorama abrumadoramente caótico del equipo de Trump, mientras el gabinete se alineó para defenderla. Desgraciadamente, este es otro ejemplo de periodismo poco honesto en el que un reportero ha sacado de contexto las palabras de la jefa de gabinete. Trump suele describir a Wiles como la mujer más poderosa del mundo y dijo el martes al New York Post que tiene plena confianza en ella. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos tan cerca ya de la Navidad. Que estos días les traigan paz, unión familiar y muchas bendiciones mientras preparamos las posadas y las cenas especiales. Les saluda Paula Pinzón. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene. Y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.